de pollo envuelto en salsa y pan frito. ¿Qué es esto, por Dios? Me dijeron, pídase un sándwich con mortadela brasileño. Y yo dije, ¿por qué? ¿Por qué va a ser especial? Y me van saliendo con esto. Esto es mortadela con un poquito de pan. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Que no nos vean los italianos, por favor, amigos. La pizza brasileña trae cebolla, aceitunas y pedazos de huevo duro. Buenos días, tardes o noches. Espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy nos encontramos en Brasil con una única misión. Hoy vamos a jugar el 10, pero no la vamos a jugar en la cancha. La vamos a jugar en la mesa. La vamos a jugar en los dientes. Hoy vamos a ver todo lo que tiene para ofrecernos la gastronomía de Brasil. Vamos a adentrarnos en restaurantes, en la calle, en puestos, en lo que tengan para deleitarnos con las comidas brasileiras. Acompáñenme. Vamos a conocer una parte que me encanta de Brasil y vital para los brasileiros, y es la panadería, que me dicen que fue introducida por los portugueses. Aquí lo que había era harina de maíz y harina de yuca, que es lo que comían los indígenas, pero ellos trajeron la harina de trigo, el pan, el dulce, y nos hicieron adictos. Así que vamos a conocer una panadería que está aquí desde 1872. Imagínense la receta de este pan, que además para entrar, vean qué curioso, hay que apretar un botón. Es tanta la gente que viene aquí que la única manera de entrar es con esta tarjeta que nos dan y con un sistema que va controlando uno a uno el que entra. Dios mío, amigos, acabo de entrar al paraíso. Espero que vendan inyecciones de insulina, porque la vamos a necesitar una vez que salgamos de aquí. Buen día. Bom dia. Pão de queijo, por favor. 2. Vamos a pedirnos un pancito de queso. Es de los productos más típicos que se pueden comprar en Brasil. Vean, lo venden por peso y me cargan... 2,75. Ok. ¿Algo más? Solamente. Muito obrigado. Me cargan el precio de todo lo que yo voy a pedir a la tarjeta. Y entonces, cuando yo salga, hay igual un bloqueo que si yo meto la tarjeta y debo, no puedo salir, tengo que pagar. Es un buen sistema para controlar tanta gente. ¿Soy yo o estos son unos muslos de pollo envueltos como en pan y en crema? Uno, por favor, lo necesito. Ay, amigos, por Dios, lo quiero todo. Vamos con el pudim de leche brasileiro. Me está contando Dayan, la experta, que tienen aquí un pan que le llaman pan francés, pero no es francés. No, debería ser pan brasileño, porque es lo que comemos todos los días por la mañana, pan con mantequilla, café con leche. Pero hablamos pan francés. En Francia no hay así. Eso es interesante. Aquí no desayunan arroz, frijoles, carne. No, aquí desayunan en São un Paulo. pancito y café. Sí, ahora los jóvenes les gustan coxinha y otros pasteles. Desayunan muy livianito y muy dulce. Qué curioso. Y no he visto mucha gente con sobrepeso. Sí. Acá en Brasil, la parte de arriba de la panadería, cuidado, totalmente de lujo este lugar. Vamos a arrancar con el pastel de nata, que es como le llaman aquí. La nata es lo que se queda arriba de la leche. No sé si se refieren a natilla, pero lo compré porque se me parece a aquella obra espectacular bajada por los dioses que probamos en China, la torta de huevo. Se ve muy similar, vamos a probarla. Está totalmente tostada alrededor y pareciera suavecita por arriba. Uy, mis amados hermanos, mis queridos y amados hermanos, está muy similar al pastel de huevo, a la tortita de huevo que vendían en China, pero la gran diferencia es que está totalmente tostado alrededor, si ustedes lo ven por aquí. Entonces la combinación de ese pancito casi quemado y de la parte de adentro que es como un budín, como de huevo, sumamente dulce, brutal. El pastel de nata ya casi no queda. Sabe muy similar a lo que conocemos como el tamal de maicena, y esto es yema cocinada con leche, azúcar, y me imagino que cada quien le agrega su receta secreta, su topping de vainilla o algún sabor por ahí. Esto que tienen por aquí es el pão de queijo, el pan de queso brasileño. Esto sí se lo van a encontrar en todas partes en Brasil y es pan hecho con harina de yuca. Entonces es como yuca con queso, y como pueden ver, es muy esponjosito, y cuando está recién hecho y está calientito, imagínense.
Es un poco chiclosa la contextura, pero qué curioso. Sabe muchísimo, muchísimo a queso, pero no sabe a yuca. Es como comerse un pancito de queso muy chicloso, incluso casi húmedo de tanto queso. Y está tostadito por fuera. Entramos en materia pesada. Esto que tenemos por aquí es coxinha, que se consigue en todo Brasil. Es como pechuga de pollo revuelto con una masa frita empanizada. Y esto de aquí es coxa creme, que es como la versión de Sao Paulo, que se consigue casi que solo por aquí. Viene el huesito y todo del muslito de pollo. Pido disculpas a los brasileiros si esto se come con cuchara, tenedor y la cuestión, pero con las manos se saborea mejor. Me dicen que la forma correcta de comérselo es con ketchup o con chile, así que le vamos a vaciar un poco de chile a esta belleza. Y provechito a la coxinha. Está increíble esta combinación de sabores. A la hora de comérselo es demasiado seco. Lo que estoy viendo es que tiene pechuga de pollo. La masa es demasiado masuda. Valga la redundancia, está. No sé si la alcanzan a ver aquí. Vean la masa casi en estado puro ahí adentro. Y me dicen que es que las mejores coxinhas están hechas como de una masa de papa, básicamente. Que luego las demás las hacen como una mezcla entre harina y masa de papa. Y afuera lleva el empanizado. Pero sí, tenían razón. Esta belleza con chile agarra un sabor espectacular. Estaba un poco seco. Algo curioso aquí en Brasil, en Paraguay y en otros lugares alrededor es que cada vez que usted pide un agua le preguntan ¿con gas o sin gas? A la gente le gusta mucho el agua con gas, entonces siempre hay que hacer la aclaración de qué tipo de agua quiere usted. Ahora sí, listos. Claro que sí, al mejor estilo mexicano. La diferencia es el relleno. Este es literalmente un muslo de pollo envuelto en la masa y frito por fuera, pero el sabor es muy similar. Lo que cambia es el tipo de carne. Este al parecer es pechuga y este es un muslito de pollo. Dato lindo, cosa que da gusto, cosa que... Puta, qué lindo, ¿eh? Vean la cantidad de carne que me le ponen a la coxinha. Comerse esto es... quedar lleno hasta el almuerzo. Ahora vamos con el pudim de leite. Por favor, si pueden traerme insulina. Insulina. No hay insulina aquí al parecer. Vean. Es que vean esto, por favor. Prácticamente usted deja caer el tenedor y lo corta solo. Vean esa contextura. Esta belleza es de leche condensada, huevos, leche y la partecita de arriba que se ve café es caramelo. Eso se me parece mucho al flan. Creo que esto es muy popular. Lo probamos también en Paraguay, en Argentina. Solo que allá lo hacen también con dulce de leche. Pero vamos a ver el brasileiro. Olviden lo que dije, amigos. Es muy diferente, muy diferente. Dios mío, ¿qué es esto? Es como si me hubiera mandado una cucharada de leche condensada. Espectacular, demasiado dulce. Tiene la contextura de un flan, pero no es un flan. Es prácticamente leche condensada en esta forma. Así lo podría describir. Es como comer leche condensada con caramelo y algunos agregados. Brutalmente rico, pero coma diabético inmediato. Meninos, bienvenidos al paraíso. Puestos de comida callejera. Resulta que aquí en Sao Paulo se hace algo hermoso y es que cada día hay una feria en un barrio diferente. Cada día usted puede ir a un diferente barrio donde van a ver un montón de puestos vendiendo todo tipo de comida y vean cómo se ve esto. Vean la cantidad de opciones. Por Dios, esto se ve espectacular. Buenas. Costela con queijo. Uno. Claro que sí, estamos hablando brasileiro, ya casi le bailo samba. Vean todas las opciones que hay y es que aquí también en Brasil se le llama pastel, no solo un pastel literal, sino también como a estos pastelitos que son fritos. Esto viene de los japoneses. Según lo que entiendo, cuando los japoneses llegaron, ellos intentaron hacer algo que se llama harumaki, esto que ustedes están viendo por aquí, pero me imagino que no tenían los ingredientes, no tenían lo necesario para hacer el harumaki, entonces salió lo que tenemos por aquí. Vamos a probar esta belleza frita. Vean esta belleza totalmente frita, ahogada en aceite. A esto se le llama pastel de feria porque se compra en las ferias. Yo me pedí uno de costilla con queso. Estoy deseando probar esta belleza.
Espectacular. Esto es harina de trigo frita en aceite, como que se infla. La carne es carne desmechada. No le he encontrado el queso, pero me dicen que aquí le agregan esto que le llaman vinagreta. Es como repollo, tomate. Me imagino que le ponen vinagre, cebolla. Le vamos a agregar una salsita de ajo. Básicamente lo vamos a convertir en algo poderoso. Y chilito. Ahora sí, papá. Otra cosa totalmente. ¡Qué delicia! No me dio tiempo ni de grabarlo. Está demasiado rico. Esta pasta es una pasta como dura de lo frita que es. Es una pasta de harina de trigo frita que, como pueden ver, se quiebra de lo tostadita que la dejan. Y no queda masuda, queda como durita y sabe un poquito salada. Muy buena. Obviamente tengo esto pegado en la garganta que no me baja. Así que me voy a pedir un caldo chicana. Si les digo eso suena fino, ¿verdad? Si les digo eso suena que me voy a pedir algo gourmet. Pues caldo chicana es caldo de caña, lo que nosotros conocemos, que se mete la caña de azúcar en una máquina, se muele y se le saca el jugo. Eso es lo que nos vamos a pedir. Es muy popular aquí en Brasil. Esto nunca lo había visto. Se puede pedir el jugo de caña con diferentes sabores. Imagínense un jugo de caña sabor maracuyá, limón, piña, jengibre. ¿Quién lo pide sabor jengibre? Un caldo de cana con abacaxi. Abacaxi es piña. Eso mismo. Esa es la caña. Ah, bueno, ya viene con el sabor. Ya lo tenía preparado. Amigos, que acabo de probar. Por Dios. Espectacular, pero espectacular, de lo más refrescante que he probado en mi vida. Claro, y es que el jugo de caña por sí solo es muy dulce, pero al agregarle el sabor de la piña, ¡qué espectacular! Una de mis nuevas bebidas favoritas. La feria es no solo feria de comida, sino literalmente una feria donde la gente viene a comprar de todo. Por ejemplo, acá están vendiendo huevos, por aquí están vendiendo maíz. Buen día. Eso, por aquí están vendiendo banano. Ay, vean, esto no lo había visto. Yo creí que era una estatua y es una persona vestida de emperador. Si le pongo dinero, se mueve. Generalmente es así. Vamos a ver. Vamos a ver si hacemos moverse a la estatua. Así funciona. ¡Claro! Chocar el puño con un emperador. Logrado. Buen día, honorable caballero. Siga defendiendo la tierra al fuego. Esto que ven aquí, acarajé, es un plato sumamente interesante. Es un plato que incluso los esclavos lo hacían como ofrenda a sus dioses. Vamos a pedirnos uno. Buen día. Un acarajé. Vai comer agora ou viagem? Tradicional. Sim, pimenta, spicy. Claro, póngale. Seu nome? Crisinho. Cristina. Forma de pagamento? Cartón le dicen a la tarjeta. Este es uno de los platos más curiosos que me he encontrado en mucho tiempo. Por aquí tenemos un plato que tiene pan hecho a base de frijoles y frito en un aceite de una palma africana. Tenemos como un puré, una mezcla de vegetales. Y oigan esta pasta, esto está súper extraño. Es una pasta de pan con camarones y pescado. Esa es la mezcla de esta pasta que está por aquí. Veo también algunos vegetales y camarón frito. Y además me le agregaron chile. Dayan, ¿por qué esta era una ofrenda a los dioses? Porque este plato tiene ese trasfondo. Cuando las personas de África vinieron a Brasil, fueron traídas para ser esclavizadas y trajeron estas influencias de su religión. Esto es una comida que es celebrada, es una ofrenda mucho usada en el candomblé. Hay diferentes dioses, ellos no comen la misma cosa, entonces se ofrece cosas, comidas diferentes para diferentes dioses. O sea, ellos hacían esto para un dios africano. Específico. Es conocido como yansa. Normalmente esto se lo comen como una hamburguesa, como que lo unen todo y se lo comen. Pero a mí me gustaría probar cada cosa por aparte porque son cosas muy curiosas. Por ejemplo, vamos a probar este pan de masa de frijol. Está picante, está bien picante y el pan sabe como a sopa, me recordó a la sopa paraguaya. El pan sabe como que si tuviera sal, cebolla, especias y está como empanizado por fuera. Está muy picante. Ahora vamos a probar como el puré de vegetales, la mezcla de vegetales que trae. Yo no soy el mejor comiendo vegetales, pero esta mezcla está muy rica. Como que tiene mantequilla, ajo, sal, está rica. Le llevo miedo a esta pasta. Pasta de pan, pescado y camarones. Deliciosa, el sabor a pescado y camarón se le siente muy en el fondo.
Me sabe como a una sopita de ayote salada. Qué curioso, nada sabe como pensé. Ahora revolvámoslo todo. Pan, pasta, puré de vegetales y hasta un camarón le metimos ahí. A la mano de Dios. Qué curioso, me supo muchísimo, muchísimo más rico todo por separado. Como que al comerlo todo junto se pierden todos los sabores que tiene este plato. Qué raro, pero está bueno e interesante. El acarajé brasileiro. Llegamos al mercado municipal de Sao Paulo con una misión. Andamos buscando un plato muy especial, pero al llegar a este mercado me topé algo bien bonito y es que vean la infraestructura de este lugar. Además, todas las ventas son como ventas de quesos, ventas de aceitunas, hay por ahí ventas de jamón serrano, la pata del cerdo que la secan en sal, hay ventas de buenos cortes de carne, ventas de pescado, algo que parece como chorizo, vinos, no sé, me parece como algo bien europeo y bien bonito el lugar. Pero a lo que vinimos, a pesar de todo lo fino que hay aquí, andamos buscando frijoles con cerdo. Claro que sí, un frijol aquí, un plato muy especial que cocinan, el frijol vuelto con el chicharrón de cerdo. Lo tenemos, conseguimos la feijoada. Esto es un plato del que perfectamente comen 2 o 3 personas. Esto es una cazuela de frijoles. Y aquí les va lo interesante. Cuéntenme aquí abajo en los comentarios si en sus países cocinan los frijoles con manteca de cerdo o con chicharrones. En mi casa sí lo hacemos. Yo creo que en la zona donde yo vivo, que es una zona rural, es bastante común. Cocinamos los frijoles con manteca de cerdo, con chicharrones. Sale una cosa espectacular. Incluso cuéntenme en San José, en el resto de Costa Rica, en todo Centroamérica, Latinoamérica. Pero lo que lo hace especial aquí en Brasil es que cocinan los frijoles no con chicharrón, no con manteca de cerdo, no, con el cerdo entero. Cocinan los frijoles con las orejas, con el rabo, con los cachetes, con las patas de cerdo. Todo lo cocinan con los frijoles. Entonces no me imagino el sabor que debe tener esto. Debe ser una cosa de los dioses. Y además se acompaña con un, no sé si es banano o plátano, pero viene empanizado. Un plátano empanizado. Vean el empanizado aquí. Trae unos vegetales, el arroz, unos chicharrones de pellejo, de cuero y un buen chicharrón de carne. Primero vamos a probar a ver si es banano o plátano empanizado. Es banano empanizado y asado, pero está rico, nunca me lo imaginé. Ahora sí, entremos en materia. Dato muy interesante, me cuentan que en Brasil es muy común que en el almuerzo y en la cena se coma arroz y frijoles, similar a Centroamérica, a Costa Rica, que lo desayunamos, almorzamos y cenamos. ¡Qué belleza! Sin palabras, este es el siguiente nivel de frijoles. Como pueden ver, son sumamente espesos, se sienten pesados a la hora de comer, pero un sabor inigualable. Esa carne, yo no sé si la ponen a presión con los frijoles, pero la carne se deshace en la boca. Un sabor espectacular. Le ponen también olores a los frijoles, tienen buen culantro también. De los mejores frijoles que he probado en mi vida. Y eso que mi mamá hace unos frijoles violentos. Mi mamá tiene la receta secreta, pero estos brasileiros cocinados con el cerdo entero, mucho nivel. Tengo miedo de lo que estoy armando aquí. Apenas he probado los frijoles, nada más. Ahora vamos a probar el chicharrón de pellejo. Le vamos a poner un chile de la casa. Amigos, chile. Vean, se me va a salir una lágrima. Limón. Le agregamos farofa, que es como una harina de yuca. Y le agregamos una salsita especial que sacan, a lo que entiendo, de los frijoles, y le agregan cachaza, que es un licor. Este es el arma letal, el final boss. Tengo miedo de lo que esta cucharada pueda causar en mi paladar y en mi vida. La combinación chile con limón no falla. Si a eso le agregamos frijoles violentos, sádicos brasileños y los extras que le pusimos, de los mejores frijoles que he probado en toda mi vida. Además, muchas veces ustedes me preguntan, ¿qué hago con tanta comida? ¿Qué hago, por ejemplo, cuando compro una cazuela? Pues me la como, básicamente me la como, está demasiado rica. No siempre, a veces es demasiada comida, pero en este caso la devoramos. Para bajarnos semejante comidón, nos pedimos una caipiriña que ya está desarmada porque esto lo estoy volviendo a grabar. Antes lo grabé y no tenía encendido el micrófono. Entonces ya la desbaraté, pero tenía una muy bonita presentación. Trae piña, trae uva, trae una fresa por aquí. Como que la hicieron de manera muy creativa. Pero yo cada vez que pido una caipiriña me deprimo.
Me acuerdo de aquella estafa en la playa del Río y me duele. Yo creo que de ahora en adelante cada vez que pido una caipiriña voy a llorar. Por si no lo saben, fui brutalmente estafado en la playa del Río y quedó todo grabado. Hay un video en el canal si no lo han visto para que vayan a sufrir conmigo mi desgracia. Y mucho cuidado con los estafadores en Río y en todas partes del mundo. Pero ahora sí, la caipiriña es cachaza, que es un destilado de la caña de azúcar, que es guaro del transparente. En Costa Rica cacique, en Nicaragua la joyita, en El Salvador cañita. Más o menos ya ustedes saben de qué les estoy hablando. Y a eso le agregan limón, azúcar y a esta en especial le agregaron también maracuyá. Entonces vamos a probar la caipiriña. Hay un poquito de caipiriña en este guaro. Es como un 95% cachaza, 5% maracuyá y limón. Después de tomarme esto, você vou falar portuguesinho. Esto que tenemos por aquí se llama tapioca. Está hecho a base de una parte de la harina de la yuca que es como una goma. Entonces, si ustedes pueden ver, cuando lo intentamos jalar, no se quiebra, sino que es como un chicle. Lo ven como una goma. Se me parece mucho al mbejú de Paraguay. La diferencia es que esta tapioca viene con relleno. Claro, aquí viene la sorpresa. Este viene relleno de una carne seca, que es muy seca para que se conserve así, y queso. No puedo esperar por probar esta belleza. Es muy seco, muy chicloso también. Esto es muy chicloso, pero el queso que trae está espectacular. Vean que es un queso que no está derretido, sino es casi como una crema. No es queso crema, pero es casi como una crema. Está muy rico. Y esta mezcla no es igual al mbejú paraguayo porque no lleva el queso y los otros ingredientes que tenía el mbejú. Pero esto parece un muy buen alimento. Yuca, carne, queso. Está muy bueno. Yo escuché que existía un sándwich famoso de mortadela con queso en Sao Paulo. Y yo dije, bueno, probémoslo a ver qué tal. Cuando me voy pidiendo esta bestialidad, y ojo con esto, esto no es un sándwich de mortadela, esto es mortadela con un poquito de pan. Vean el tamaño de esto. Hay una historia que dicen que nació porque hacían el sándwich normal, qué sé yo, le ponían 2 mortadelas, un pedacito de queso. Y un día alguien llegó con demasiada hambre y le dijo, 2 mortadelas no me van a llenar, compadre, póngale más. Y así hasta que quedó lo que ustedes están viendo. Se ve buenísimo, la verdad. Vamos a probarlo. Está muy rico, la mortadela está muy buena. Me dicen que depende de donde uno lo compre, le ponen mortadela de dudosa procedencia. Pero esta está jugosita, el queso está buenísimo, es salado y muy grande. Vean estas 2 porciones. Queda uno a reventar después de uno de estos. Aunque ustedes no lo crean, Sao Paulo, esta ciudad es considerada la capital mundial de la pizza. Ni siquiera es Italia, es Sao Paulo. Se dice que en Sao Paulo, un domingo normal, se pueden llegar a vender 1 millón de pizzas. Hay más de 6,000 pizzerías en esta ciudad. La gente ama la pizza, pero cuidado que el producto que tenemos aquí es dinamita. Si usted es italiano, sálgase de este video. Si usted es amante del arte de la pizza, si usted cree que la pizza con piña no debería existir, no vea este video, sálgase mejor. Que además cabe recalcar, la pizza con piña es la mejor del mundo. Eso hay que dejarlo claro. Pero aquí traspasamos límites que yo no sabía que existían. Esto que ven aquí es la famosa pizza portuguesa. Es como la pizza brasileña. Es una pizza que trae jamón, trae queso mozzarella, trae su tomate, su pan, pero si la empezamos a ver en detalle, trae pedazos de cebolla, luego trae aceitunas y después huevo duro, amigos. Trae pedazos de huevo duro por todo lado. No juzguemos un libro por su portada, entrémosle a esta belleza a ver por qué enamoró a los brasileños. Vamos a probarla con todo menos con la aceituna. Esto ni por dinero me lo comería yo. Y eso que he comido cosas en la vida, pero una aceituna no me hacen comérmela. Vamos con todo lo demás. Con lo importante, que es el huevo duro, por todos los brasileiros. Tengo que decir que esperaba un sabor muchísimo más fuerte del huevo, pero más bien es raro. Es como si la clara y la yema mataran un poco el sabor del queso. Ya el queso no sabe tan salado, el jamón no sabe tanto. Como que sabe muy neutro. Y si a usted le gusta el huevo duro, pues le va a gustar esta pizza. Pero entonces el factor más maquiavélico que tenemos aquí son estas aceitunas. Uf.
Solo leerlo, no me puedo imaginar cómo sabe una pizza con aceitunas. Pero aprobada la pizza portuguesa sin contar la aceituna. Y me dicen que esto no es lo más creativo que se puede conseguir. Me dicen que hay pizzas a las que le ponen banano, que hay pizzas a las que le ponen carne en salsa, carne estrogonoff, pollo y otro poco de cosas. Entonces, al parecer, tienen alta creatividad los brasileños en el tema de las pizzas. Para bajar la pizza, ojo lo que nos sirvieron aquí, como en una hielerita. Cerveza Brahma. Dicen que esta es la que se toma en Brasil. Como que si fuera champán, papá. Vean el color de esta belleza. Saludcita. Es un toquecito amarga, liviana, no tiene demasiada malta. Tampoco tiene demasiado gas, entonces no cae demasiado pesada. Pues sí, es un toque amarguita. Aprobada la cerveza brasileira. Sí me pongo a falar portugués yo con un par de estas. Bueno, amigos míos, finalmente aquí se acaba el video de hoy. Qué delicia todo lo que probamos hoy por Brasil. Déjenme abajo ahí en los comentarios cuál fue su comida favorita, qué fue lo que le hizo la boca agua. Espero que hayan visto este video comiendo, porque si no, realmente fue una tortura. Todo estaba espectacular. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó. Nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy probó uno de los frijoles más espectaculares que ha probado en la historia.